Ok. Entonces, vamos a hablar hoy de los esfuerzos. La otra vez estábamos hablando de la relación inversa entre Bitachon e Ishtadlut. Ahora vamos a continuar y de los esfuerzos. Vamos a hablar de los esfuerzos improcedentes, o sea, que no hacen absolutamente nada. El Beis Halevi nos va a dar una lección sobre quien realiza Ishtadlut de forma contraria a la Torah, que es lo que sucede ahí. Y dice lo siguiente. A la luz del anterior análisis, podemos entender el error de las personas que se enfrascan en un ishtadlut que no se atiene al camino de la Torá, involucrándose en actividades que despiertan sospechas de robo, engaño y otras cosas prohibidas. O sea, tenemos ishtadlut, el típico que hablamos la semana pasada, que la persona trabaja excesivamente, que llega a photo finish para Shabbat, que casi no pasa tiempo con la esposa, no sé qué. También tienes Ishtadlut, y lo mismo, totalmente inefectivo, que es cuando ya estás haciendo cosas completamente contrarias a la Torah, o sea, estás cutting corners in business, estás mintiendo, estás haciendo trampa, ¿ok? Cosas que huelen a robo, engaño, todo ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces nos dice aquí en la nota 81, dice, una vez que reconocemos que es Hashem y no nuestros esfuerzos quien nos proporciona el sustento, nos damos cuenta de lo insensato que es intentar ganar dinero de formas deshonestas. Muchas veces la gente cae en este tipo de trampas y este tipo de chanchullos en negocios. No sé si en otros países les llaman chanchullos, pero sabes, como esas maniobras, ¿no? Porque están desesperados, porque piensan que con lo que ellos, o sea, ¿me entiendes? No se dan cuenta que la parnasá viene de Hashem y Hashem te la va a mandar de manera limpia, no te tienes que meter en cosas sucias para que Hashem te mande la parnasá. Pero ellos piensan que la parnasá viene de uno, entonces si viene de uno, tú tienes que hacer lo que sea a toda costa, ¿no? Para conseguirla. Esa es una visión muy limitada. El Yehudí sabe que no es así, ¿ok? Entonces, el Beis Halevi señala que tal conducta no solo es censurable, sino es insensata, puesto que nuestro esfuerzo no influye en el resultado. No se gana nada en absoluto al intentar conseguir dinero por medios prohibidos. Entonces la persona puede vivir una vida íntegra, ejemplar, no tiene que meterse en chanchullos y en trucos y nada de eso. Ok, entonces dice, respecto a los cuales, a este tipo de trampas y chanchullos, el versículo afirma, incuban huevos de víbora. ¿Qué quiere decir? Dice lo siguiente, el 82. El Beis Halevi toma aquí este versículo como si hablara de una persona que busca ganarse la vida mediante el engaño y otros comportamientos indebidos. Y dice que tales acciones producirán resultados venenosos. O sea, lo que estás haciendo es estás incubando huevos de víbora, de serpiente. Esto se suma a su lección de este versículo. Ok, fine. Entonces dice, ahora bien, si le preguntáramos por qué lo haces, él también admitirá que su proceder no es correcto, pero su respuesta, es decir, su justificación, ¿no? Él se justifica, es que se siente obligado a actuar como lo hace, porque si no, cómo voy a obtener dinero, ¿no? Y que se ve forzado a actuar de esta manera por la escasez de medios de subsistencia y la dificultad de ganarse la vida. Pero nosotros vimos la semana pasada que él nos decía, si tú quieres vivir en ese paradigma, ese es el paradigma en que tú vas a vivir. Si tú crees que de verdad tienes que trabajar hasta las 10 de la noche para ganarte la vida, vas a ver que ese es el tipo de trabajo en el que vas a caer, vas a terminar así, porque eso es lo que tú estás creando. Entonces, si la persona cree que no hay de ninguna manera y que la única manera es de hacer trampas y hacerse el vivo, así es como va a terminar. Entonces, sin embargo, en realidad su respuesta es engañosa. Dice lo siguiente, es una respuesta robada. Ok, entonces, pues en realidad solo el hecho de que se dedica a estas actividades prohibidas es lo que provoca que no tenga otras formas lícitas de ganarse la vida. Es como el otro ejemplo que nos dio la semana pasada. El hecho de que él cree que tiene que trabajar es por eso que termina trabajando hasta esas horas. El hecho que él cree que no hay otras maneras de ganarse la vida es por eso que termina. Si la persona tiene fe, emuná y bitajón y confía en Dios, entonces sabe que Dios es el que provee. Dios nos ha dicho 20.000 veces en la Torah que Él nos provee, y no solamente eso, que Dios nos dice cómo vivir una vida íntegra y recta. Entonces, por lo tanto, yo no tengo que hacer nada diferente para ganarme la vida, ¿ok? Y si no se dedicara a este tipo de actividades, Hashem pondría a su disposición un medio adecuado para ganarse sustento. O sea, si él no se, él, si él deja de hacer estas cosas, Hashem por supuesto que le va a proveer, ¿ok?
Entonces, 84. Se podría argumentar que esa mala conducta es necesaria porque como trabaja con un pequeño margen, su beneficio es demasiado pequeño para mantener a sus familias. El Beis Halevi subraya la falacia de este argumento, explicando que es al revés. Obtiene un margen reducido porque es deshonesto. Si se compromete a actuar correctamente y a ganarse la vida con honradez por medios estrictamente lícitos, o sea, permisibles, entonces ganaría lo suficiente para su sustento. ¿Okay? Entonces, él se está limitando porque él se está limitando, o sea, él está creando esa realidad. ¿Ok? Entonces, este es el significado de lo que está escrito, porque dos males ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, para cavar para sí cisternas rotas que no pueden contener el agua. Este es un versículo que también nos cita el Shara Bitajón en la introducción, que nos dice lo siguiente, nos dice, me abandonas a mí, Hashem, ¿y me abandonas para qué? Para hacerte cisternas, pero, o sea, las cisternas no pueden aguantar nada porque las cisternas que estás haciendo están rotas, ¿ok? No pueden contener el agua. Entonces dice lo siguiente, a mí me estás abandonando a mí que soy la fuente del agua, la fuente de todo, ¿ok? Todo viene de mí y me reemplazas por una tontería que es una cisterna y no solamente es una cisterna, que es una cisterna rota. Entonces dice la nota, en este contexto el Beis Halevi cita el reproche de Dios a Bene Israel a través del profeta Yirmiyahu. El pueblo abandonó a Dios, la fuente de nuestra agua, de todo lo que necesitamos y de todo lo que queremos, y en su lugar eligió cisternas rotas, recipientes que no son una fuente de agua y que en cambio necesitan recibir agua de otra parte. Peor aún, estas cisternas están agrietadas y ni siquiera pueden retener el agua que reciben. El Beis Halevi explica que cuando abandonamos a Dios, la fuente de nuestro sustento, al elegir en su lugar medios prohibidos para ganarnos la vida, es como si dejáramos un manantial que produce constantemente agua fresca y acudiéramos en lugar a un jarro roto. Básicamente, eso es lo que estamos haciendo. Si permanecemos leales a las leyes de Hashem, entonces recibiremos nuestro sustento sin tener que recurrir a tácticas ilegales. Ok. Entonces dice, ¿acaso no te ha sucedido esto porque abandonaste a Hashem tu Dios cuando te guía por el camino? Y ahora, ¿qué hay para ti en el camino a Egipto, aparte de beber las aguas del Nilo, etcétera? El mensaje del versículo es el siguiente. ¿Qué ganas yendo a Egipto, ya que quien va allí se ve obligado a beber las aguas del Nilo? No vayas y no bebas. ¿Qué quiere decir esto? El profeta continúa diciendo que como el pueblo dejó de confiar en Hashem, y en su lugar depositó su confianza en Egipto, acabaron bebiendo las aguas del Nilo, del río Nilo. Si no hubieran confiado en Egipto, habrían disfrutado de agua fresca de la bendición de Hashem, que es la fuente de toda bendición en el mundo. Como continúa la profecía de Yirmiyahu, es tu maldad la que te castigó. O sea, es uno mismo el que se crea el problema, básicamente. ¿Ok? Por la falta de bitajón. El pasaje continúa. Tu mal te afligirá. Este versículo viene a desmentir una idea equívoca, a saber que no debes decir que las aflicciones, por ejemplo, dificultades con los medios de subsistencia, son lo que provocan tu mal comportamiento. O sea, no vengas y me digas que es porque no tienes dinero, que entonces por eso te estás portando mal. No digas eso. Más bien, tu mal comportamiento es el causante de estas aflicciones, como se explicó anteriormente. Pues la falta de sustento no es causante de conductas indebidas, robar, engañar y dedicarse a otras acciones prohibidas. Más bien, el comportamiento indebido hace que la gente no consiga su sustento si no es a través de estos métodos repugnantes. Como se ha señalado, las penurias y dificultades para ganarse la vida no obligan a la persona a adoptar una conducta prohibida. Es su propia forma de proceder incorrecta la que provoca sus penurias y dificultades. O sea, si la persona está viviendo un momento difícil y se queda fuerte en su bitajón y fuerte en seguir el camino de Dios, Dios le va a proveer, que no cabe en la menor duda. En el minuto que la persona flaquea y empieza a cut corners y hacer las cosas deshonestamente y sin integridad, olvídate, ahí está doomed, ahí está ya, it's a downfall, ¿ok? El Beis Halevi utiliza este principio relativo a la interrelación del bitajón y el ishtadlut para explicar un midrash desconcertante.
Esto sirve como explicación del siguiente Midrash en el Midrash Rabbah. Encomiable es el hombre que ha hecho de Hashem su confianza. Esto se refiere a Yosef, que era el paradigma de la confianza en Hashem. Y no se volvió hacia los arrogantes, pues desde que Yosef le dijo al jefe de los coperos, si tan solo te acordaras de mí y mencióname al faraón. Se aumentaron 2 años para él en el calabozo, 1 año por cada una de las expresiones. Te acordarás de mí y mencióname. O sea, aquí lo que nos va a empezar a decir es que Yosef, al nivel de Yosef, Yosef cometió un error, porque el Yosef, al nivel que estaba Yosef, Yosef tenía que tener un bitajón completo, tan así que no tenía que decirle al jefe de los coperos cuando él iba a salir de la cárcel, oye, por favor, acuérdate de mí y mencióname al faraón. Él tenía que saber que él no necesita de nadie, él no necesita ishtadlut normal, ¿ok? Entonces, dice, el Midrash es difícil de entender. ¿Por qué se castigó a Yosef por apelar al jefe de coperos para que le ayudara? Porque nosotras podríamos decir a nuestro nivel, si se te presenta esa oportunidad, pues claro que diría, ¿sabes qué? Hey, o sea, mencióname, maybe Hashem me está mandando una señal aquí, dándome esta oportunidad que el tipo va a ir a donde el faraón. Okay, es como el chiste de que te estabas ahogando, ¿no? Y después el tipo llega al cielo y Hashem dice, y le dice a Hashem, ¿pero dónde estabas? Y Hashem dice, ¿pero cómo que dónde estabas? Te mandé el lifeguard, te mandé el helicóptero, te mandé el bote, no te montaste, ¿me entiendes? Pero al nivel de Yosef no es el caso, ¿ok? Entonces, pero la explicación es que dado el elevado nivel de bitajón de Yosef, semejante ishtadlut constituía un pecado, pues debería haber comprendido que su salvación del calabozo egipcio no podría llegar a través de la promesa de un hombre mentiroso y arrogante, y debería haber confiado solo en Hashem. Entonces acá también tiene que ver con el carácter de la persona en la que estamos estaba el tipo, perdón, no el tipo, estaba Joseph confiando de cierta manera. Entonces vamos a ver la nota. Dice acá lo siguiente, ya va, es la 89, es la 89 y la 90, pero ¿por qué se me perdió el número? Ah, acá está. Ok. Ah, es que se me perdió, me salté la nota 88. Me salté la nota 88, ¿dónde estaba la 88? Ok, vamos a la 88, que creo que me la salté. Dice, esto ha sido siempre la ideología del pueblo judío, tener fe en que la honradez y la integridad traen bendición y no pensar jamás que transigir en las normas éticas nos traerá beneficio. Y Baruch Hashem, sí hemos visto ejemplos de gente que es un Hilul Hashem, ¿no? Que no hacen las cosas correctas, pero en general nosotros vemos que el pueblo judío es un pueblo por lo general, muy, muy íntegro. En verdad es un modelo ejemplar. Y parte de eso es porque la gente tiene mucha envidia, ¿no? Porque somos gente con una moral clara y pese el nivel de observancia, by the way, en general, aunque el que no sea tipo Shomer Shabbat, ni esto y lo otro, en general tenemos unos sentidos de valores muy, muy claros que vienen de la casa, pues vienen de la Torah que nos enseñaron nuestros padres, de comportamiento. Obviamente hay excepciones, ¿ok? Pero es muy interesante porque esto no es hablando de esto, pero mi marido me estaba mencionando el otro día cómo nosotros como pueblo en general somos tan echados para adelante y estamos contentos y vivimos como, porque estábamos en una conversación con alguien y la gente estaba como muy pesimista y muy así como el mundo tipo atado al mundo de la naturaleza, ¿no? Entonces mi marido estaba diciendo como que ese no es el Yehudí. El Yehudí es una persona que, que desafía los problemas, o sea, que vive alegre, que vive, o sea, en contra de la corriente, ¿me entiendes? Dicen que no se puede, sí se puede, vamos, dicen, te quitan este empleo, vamos y abrimos nuestra propia compañía, ¿me entiendes? Y Es por verdad. eso, ¿no? Y por eso es que, decía mi esposo, y por eso es que nos tienen tanto odio y tanta envidia, porque somos como una luz que nunca deja de brillar, es como que, no importa, vamos para adelante, ok, me pusiste este obstáculo, no importa, no hay obstáculo, voy por otro lado, ¿me entiendes? Y bueno, volviendo acá. El Rambam escribe que deberíamos aprender de Jacob Avinu cómo conducirnos correctamente en los negocios. Aunque Jacob, y mira que ese Jacob lo engañaron, ese lo volvieron loco el pobre, ¿ok?
Fue Sí. engañado por Labán en innumerables ocasiones. Jacob fue un trabajador honesto, esforzándose al máximo por Labán. Además, escribe el Rambam, fue solo gracias a la honradez de Jacob que Labán gozó de tanto éxito. Debemos seguir este principio. La honradez trae el éxito. Punto. Porque la honradez es lo que Dios pide. Ni creas que te vas a ahorrar la plata porque no te la vas a ahorrar, olvídate. ¿Ok? La honradez trae el éxito. Nunca ganamos si transigimos con nuestras normas éticas. Ok, entonces dice el 89, que era donde estábamos, volviendo a Yosef. Dice que Yosef Atzadik es conocido en nuestra tradición como un hombre de fe ejemplar. Tras ser vendido como esclavo por sus propios hermanos y llevado a otro país, siempre tuvo el nombre de Hashem en los labios. Como esclavo que trabajaba para Potifar e incluso como prisionero en el calabozo, Yosef rezaba constantemente a Hashem y depositaba su confianza en él. Nuestros sabios en el Talmud, en Yevamot, enseñan, Dios es exigente hasta el grosor de un cabello al juzgar a los grandes tzadikim y les hace rendir cuentas no solo por los errores más leves, sino incluso por conductas que se considerarían aceptables o incluso virtuosas en personas de menor categoría, como dijimos anteriormente. Tal vez nosotras, a nuestro nivel, pues si se nos presenta una oportunidad de que el tipo de repente eche un good word, ¿no? Pues sí, lo hubiéramos aprovechado, ¿no? A nivel de bitafón de Yosef, fue un error que confiara en el corrupto mayordomo y fue castigado por ello. El mero hecho de que para Yosef haya sido considerado un pecado desplegar un esfuerzo menor que hubiera sido adecuado para el común de la gente es en sí una prueba de su ejemplar nivel de bitajón. Entonces, vámonos al apéndice I a ver qué nos dice y después volvemos acá. Vamos al apéndice. A veces estos apéndices son buenísimos. Eh, ok, entonces, vamos al apéndice I. Bueno, aquí nos va a hablar del Ishtadlut, que no es one size fits all, ¿ok? Entonces quiere decir que, o sea, el Ishtadlut de Yosef y el Ishtadlut nuestro no es la misma cosa. Dice, al hablar de la importancia del bitachón, es cómo determinar la cantidad de Ishtadlut, de esfuerzo, que deberíamos invertir en obtener nuestras necesidades materiales. Nosotros, por supuesto, creemos que todo lo que tenemos nos es dado por Hashem y en última instancia no depende de nuestro esfuerzo, pero también comprendemos que se nos exige invertir cierta dosis de esfuerzo. Una vez que reconocemos que nuestro éxito depende única y exclusivamente de Hashem y no de nuestro esfuerzo, tenemos que determinar cuánto esfuerzo debemos invertir. Y esa siempre es la pregunta del millón, puesto que en cualquier caso es Hashem y no nuestro trabajo el que nos proporciona todo lo que necesitamos. ¿Cómo decidimos cuánto debemos trabajar? El Beis Halevi responde que la cantidad adecuada de Ishtadlut que debemos invertir depende de nuestro propio nivel de bitachón. Esa es la clave. Si alguien se siente cómodo aceptando un trabajo normal de 9 de la mañana a 5 de la tarde, entonces eso es lo que debe hacer. Si esta persona llega al trabajo a las 10 de la mañana en lugar de las 9, entonces está comportándose de forma perezosa e irresponsable. ¿Ok? No puede hacer eso. Y si se queda en la oficina hasta las 6 de la tarde para seguir trabajando, entonces está demostrando que su confianza en Hashem es insuficiente. Alguien con un mayor nivel de bitajón, sin embargo, puede y debe trabajar menos. Rav David Soloveitchik, bisnieto del Beis Halevi, explicó esta idea comparando el Ishtadlut con los ansiolíticos. Y escuchen esto porque es buenísimo, nunca se les va a olvidar. Dice, una persona necesita poner solo la cantidad suficiente de Ishtadlut para sentirse cómoda y a gusto, ¿ok? Uno tiene que, o sea, si yo estoy cómoda con un 9 to 5, ¿ok? Entonces, that's my Ishtadlut, ¿ok? Para evitar la ansiedad. No me va a dar ansiedad, voy a estar bien, voy a estar tranquila, ¿ok? Cuanto mayor sea su nivel de confianza en Hashem, menos ansiedad sentirá y por lo tanto menos trabajo tendrá que dedicarle. Al exponer este principio, el Beis Halevi incluye una nota especial que disipa la idea errónea que tienen algunas personas de que bitajón significa no trabajar para ganarse la vida. El Beis Halevi afirma de forma contundente que por el contrario, la Torah quiere que la gente trabaje, lo dijimos varias veces. Bitajón significa comprender que aunque trabajemos, nuestro sustento nos lo proporciona Hashem, no lo proporciona el trabajo. Tenemos que esforzarnos, pero la cantidad de esfuerzo requerido depende de nuestra confianza en Hashem, de nuestro nivel de bitajón. El Saba, el anciano de Novartok, el arte de Novartok, necesitó una vez viajar en tren y no tenía dinero para el viaje.
tenía un nivel de bitajón muy elevado, por lo que decidió subir al tren, sentarse y confiar en que Hashem le proporcionaría el dinero para el boleto en el momento en el que el maquinista llegara a pedir el pago. O sea, imagínense, el Altar de Novardo, les he contado este libro es como del nivel más alto de bitajón. Este es el nivel más alto. Entonces, Sí, dinero para el billete y se montó al tren y bueno, Hashem va a arreglárselas, pero yo me voy a montar al tren, ¿ok? En ese momento estaba él sentado ahí en el tren y dijo, si en cualquier caso no tengo dinero y confío en Hashem, bien podría sentarme en primera clase. Entonces, no solamente es que se metió al tren, sino que dijo, si ya igual no tengo plata para ningún, plenamente en que Hashem me va a comprar el asiento, pues me voy al asiento de primera clase, ¿no? Entonces, ok. se sentó en primera clase. Fue al compartimiento de primera clase y tomó asiento. Por casualidad, que no estaba de un judío adinerado. Y el judío lo miró y le preguntó cómo era capaz de darse el lujo de comprar un boleto en primera clase. Obviamente se veía que el señor no era una persona adinerada. Y el alter de Novardok le explicó que no tenía dinero, pero que confiaba en que Hashem lo iba a ayudar. Se sentó a decir su teilim o a estudiar su quemará, no sé, estaba tranquilo. Cuando el maquinista se acercó a cobrar, el judío que estaba sentado junto al alter se ofreció amablemente a pagar el boleto del rabino. Turns around to the Saba, se volvió hacia el alter y le dice, pero señor rabino, ¿usted qué va a hacer la próxima vez? Yo no voy a estar al lado de usted en cada viaje. Y el alter le dijo, es que yo no dependo de ti, Hashem cuida de mí. O sea, no te creas que tú eres el que me pagaste el boleto. Hashem te mandó para que me pagues el boleto, pero yo en el próximo viaje, Hashem me va a mandar otra cosa, ya sea otra persona, ya sea quién sabe qué, y voy a tener boletos. ¿Ok? Por supuesto, una conducta así está reservada a quienes han alcanzado un nivel de bitajón extremadamente elevado. Obviamente, ninguna de nosotras, o por lo menos yo, No, al aeropuerto, vamos a decir, sin boleto y decirle a la señorita, no, déjeme entrar, ¿no? O sea, no existe. Pero, ¿ok? Pero de repente hay gente que es así, que ya está a ese nivel, el arte de una de esas personas, ¿ok? Entonces, y una persona que de verdad se encuentra en este alto nivel de bitajón puede confiar en Hashem hasta ese extremo sin que prácticamente tenga que invertir ningún esfuerzo personal. Rav Shlomo Wolbe contó que Rav Chaim de Volozhin estaba una vez escuchando un shiur del Gaón de Vilna y en ese momento tenía sanguijuelas en la piel. ¿Se acuerdan que antes ponían esas cosas en la piel que te hacía como el blood sucking? ¿Ok? Te hacía como blood sucking y te quitaban la sangre y supuestamente te quitaban las enfermedades y las toxinas. Era lo que hacían en los tiempos de antes. Me di cuenta de que, puesto que su salud y su bienestar dependían de Hashem, no necesitaba las sanguijuelas, por lo que se las quitó. Había estado antes con Rafaim, lo vio con las sanguijuelas de nuevo en su piel y le preguntó a Rafaim qué había pasado, porque tenía las sanguijuelas, te las quitaste y ahora las tienes de nuevo. Mientras escuchaba el Gaón de Vilna, sentí suficiente bitajón como para poder quitármelas. Por ahora no siento un nivel tan alto, así que las necesito de nuevo. El nivel de bitajón particular de una persona fluctúa, por lo que la cantidad de ishtadlut que necesita puede cambiar de un día para otro, o incluso en el caso de Rafaim de Voloshin, de un momento del día para otro. Otro ejemplo de cómo funciona esto es la historia que se cuenta de Rav Yeruham Lebovitz de Mir, que una vez recibió una carta de un bajur de Novardok y se dio cuenta de que en la esquina del sobre, en lugar de un timbre postal, estaba escrita la palabra bitajón. Entonces, es como la historia del altar de Novardok. Este bajur de Novardok también, que el altar les enseñaba a su bajurim el nivel más elevado, en vez de poner un sello postal, puso bitajón. El alumno había confiado en Hashem para hacer llegar la carta al rabino sin franqueo y efectivamente llegó ahí. Rav Yeruham no respondió a la pregunta del muchacho. Según una versión de la historia, se negó porque no quería que el chico se volviera arrogante al ver que la carta había llegado. Pero según otra versión, Rav Yeruham temía que este joven alumno hubiera sobrepasado su nivel de bitajón. Confiar en que una carta llegara a su destino sin timbre postal solo corresponde a quienes han alcanzado un nivel excepcionalmente alto de confianza en Hashem. El resto de nosotros necesita un timbre, necesita un sello postal. Como dijimos de la historia de... Ah, se me fue. No Repsusha, sino... ¿Cómo se llama? Janina Mendoza. La historia de Janina Mendoza, que también, de la Gemara, que la hija estaba llorando porque no había aceite y había puesto Rabbi Janina Mendoza, las velas de Shabbat se prenden con aceite o con vinagre, da lo mismo. Pero nosotras no podemos decir
Ah, bueno, puse vinagre. Bueno, ya voy a aprender así las velas Shabbat. No, nosotros tenemos que ir al supermercado a buscar el aceite. O llamar al marido, urgente, urgente, llega Shabbat en media hora y no tengo aceite. ¿Okay? El Shadlut no es un concepto de talla única, depende de la fuerza de nuestro bitajón. Lo importante para nosotros es trabajar sin tregua para elevar nuestro nivel de bitajón y recordar que aunque Hashem dispuso el mundo de tal manera que debemos trabajar para mantenernos, en última instancia todo nos lo proporcionará Él. Ok, entonces vamos de vuelta para acá. Vamos de vuelta para acá y vamos a continuar en la nota. Volviendo al tema de Yosef. Dice, por supuesto no se espera que vivamos con el nivel de bitajón de Yosef. La lección para nosotros, sin embargo, es que todo el mundo tiene un punto en el que el ishtadlut se vuelve exagerado y por tanto indebido, reflejando una falta de fe en Hashem. Si vivimos con esa conciencia, limitaremos nuestros esfuerzos y evitaremos la ansiedad constante que atormenta a tanta gente. Y yo creo que por eso, estaba hablando yo en LinkedIn de este tema de bitajón, yo creo que por eso se ha vuelto tan popular este tema de bitajón en los últimos años. No es porque sea algo nuevo, es algo de la Torá, viene en miles de años, pero porque vivimos en un mundo donde hay tanta ansiedad. O sea, yo no creo que nuestros abuelitos y nuestros tatarabuelos, que pasaron cosas muy difíciles, yo no creo que vivían con el nivel de ansiedad que vive la gente hoy. No, no sé, de repente sí, pero no sé, yo de niña no recuerdo a mis abuelos y eso que vivieron cosas duras, no recuerdo. ¿Ok? Entonces, dado el nivel elevado de bitajón de Yosef, semejante ishtadlut, el ishtadlut de pedirle al, ¿cómo se llama? Al jefe de los coperos que le echara una mano, su salvación del calabozo egipcio no podría llegar a través de la promesa de un hombre mentiroso y arrogante y debería haber confiado solo en Hashem. Que ya lo leímos, vamos a la 90. Dice, el Beis Halevi añade que Yosef debería haber comprendido que su salvación no iba a llegar a través de un hombre tan arrogante. El Hasonish explica que el hecho de que Yosef solicitara la ayuda de un hombre tan soberbio y deshonesto reflejaba en algún pequeño nivel un acto de desesperación. Y ya sabemos, hemos dicho varias veces en esta clase que la desesperación siempre trae problemas. El momento que la persona se desespera, it's not a good thing. Y en la Torah, cada vez que el judío se desesperó, terminó la cosa mal. ¿Ok? Los esfuerzos irracionales, dijo el Hasonish, no entran en la categoría de Ishtadlut y por lo tanto no son legítimos. Por esta razón, Yosef fue castigado. La lección para nosotros es que debemos matizar nuestros esfuerzos, reforzando nuestro bitajón, recordando siempre que aunque tenemos derecho y estamos obligados a invertir esfuerzo para defender nuestros intereses, el resultado depende únicamente de Hashem. Ok, entonces vamos a la W, dice, no intentes ser más listo que Hashem. Podemos aprender esta lección de la historia de la Keidat Yitzhak, la atadura de Yitzhak. Hashem ordenó a Abraham Avinu que sacrificara a su único y amado hijo Yitzhak. Esta orden parecería inconcebible, pues Hashem ya había prometido a Abraham que solo Yitzhak sería considerado su descendencia y que la tierra de Eretz Israel sería entregada a los descendientes de Yitzhak. ¿Cómo podría suceder esto si está a punto de ser sacrificado en un altar? O sea, lo que Hashem le pidió a Abraham o sea, es una locura, parece que es una locura. ¿Cómo puede ser? Abraham tenía plena fe en Hashem e hizo lo que se le dijo, con increíble presteza y alegría. O sea, sabemos que Abraham se levantó temprano, fue rápido, con presteza, sabiendo que esa era la voluntad de Hashem. Al final, un ángel le dijo a Abraham que no sacrificara a Isaac, pues la Keidá era solo una prueba para demostrar la completa devoción de Abraham a Hashem. Orja Haim afirma en nombre del Arizal que Yitzhak nació sin la capacidad de tener hijos y solo en el momento de la Keidá Hashem se la concedió milagrosamente. Así pues, solo porque Abraham escuchó a Hashem, pudo cumplirse la promesa de que su descendencia heredaría la tierra. Si Abraham hubiera hecho sus propios cálculos y no hubiera traído a Isaac como ofrenda, este nunca habría tenido hijos, dejando a Abraham sin ninguno de los descendientes que le fueron prometidos. Lo que parecería ser la destrucción del futuro, en realidad aseguró su materialización. O sea, esto es para decirnos que a la final hay que hacer lo que Dios dice y haces tus propios cálculos. Y no te crees que tú te las sabes todas, te va a ir bien. Y esa historia que viene ahora me encanta.
Este es de un tipo que era un tipo de la mafia, que se llamaba Lucky Luciano. Lucky Luciano. Decía, cuando estaba en séptimo de primaria, dice Rabbi Sutton, que escribió esta parte de los footnotes, dice que él en la primaria escribió un report sobre el mafioso Lucky Luciano. Se le dio el nombre de Lucky, suertudo, porque una vez alguien intentó dispararle cuando iba en su caravana y el tirador falló. Durante la Segunda Guerra Mundial, la mafia controlaba los muelles y Lucky Luciano ayudó al gobierno a encargar, al gobierno al encargar a sus hombres que vigilaran si había espías alemanes. ¿Okay? Entonces, este Lucky Luciano terminó trabajando, originalmente era un mafioso, y terminó trabajando para el gobierno tratando de ver si habían espías alemanes entrando, ¿ok? A Estados Unidos. Más tarde, cuando lo atraparon, se le permitió abandonar América y vivir el resto de su vida en su tierra natal, Sicilia, debido al valioso servicio que prestó a Estados Unidos durante la guerra. Entonces, la recompensa que le dieron es que pudo volver a Italia, o sea, en realidad había vivido una vida ilegal como mafioso, pero como contribuyó al gobierno de Estados Unidos durante la guerra, pues se le premió. Entonces, esta historia se cuenta a menudo como una analogía del concepto de que incluso si somos culpables de pecados, podemos obtener un castigo más leve si trabajamos para Am Israel, si prestamos un servicio importante para la nación. Una vez, poco antes de que Loki falleciera, cierto escritor lo entrevistó y le preguntó, ¿qué lección se lleva de su vida? Después de su notable éxito como líder en el negocio del crimen organizado, o sea, de la mafia, qué puede aprender de todo ello? Y miren lo que Loki Luciano respondió. Dice, en retrospectiva, podría haber invertido el mismo esfuerzo en ganar dinero legalmente. Se necesita la misma cantidad de trabajo para ganar $1 legal que para ganar uno ilegal. Al final de su vida, él se dio cuenta, ¿sabes qué? Todos los años de ser mafioso, hubiera ganado la misma plata y hubiera vivido una vida sin estar escondiéndome en las autoridades, sin vivir, o sea, ¿me entiendes? ¿Ok? Le Havdil, este es el mensaje del Beis Halevi. Tanto si uno aplica su energía e ingenio para dirigir la mafia como si lo hace para convertirse en el director general de una empresa de la Fortune 500, acaba obteniendo la misma cantidad. Entonces, entonces, la diferencia fundamental entre las palabras del Loki Luciano y las del Beis Halevi es que el Loki Luciano se dio cuenta de esto solo al final de su vida. Pobrecito, nosotros imagínate, hay que vivir la vida del principio bien. Mientras que el Beis Halevi nos enseña a vivir así desde el principio. Se cuenta un simpático chiste de un hombre que viajó por todo el mundo y sus viajes le llevaron al Ártico, donde conoció una comunidad de esquimales. Observó su estilo de vida y no pudo evitar darse cuenta de lo difícil que era vivir en esas condiciones. Finalmente se dirigió a uno de ellos y les preguntó, díganme, ¿por qué viven aquí? Es tan duro, ¿por qué no se van a vivir en algún lugar con mejor clima? Y el esquimal respondió, si me trasladara a un clima más cálido, no habría hielo para hacer un iglú. ¿Dónde viviría? Evidentemente, si se trasladara a un clima más cálido, podría vivir en una casa y no necesitaría ningún iglú. Entonces, ese es el punto. Yes. O sea, si serías honesto, no tendrías que hacer chanchullo porque te ganarías la vida honestamente, ¿entiendes? ¿Ok? Entonces, vámonos aquí a el 22. Vamos a empezar el 22. Yo creo que lo terminamos. A ver, ¿cuándo algo es? Sí, yo creo que sí. Ok, dice entonces, capítulo 22. ¿Cómo debe actuar la gente recta en tiempos difíciles? Ok, hasta ahora hicimos el argumento que hay que vivir con rectitud, con integridad. Ok, pero entonces, si hay un momento difícil, ¿qué? El Beis Halevi presenta ahora una lista de cosas que una persona debe hacer cuando se encuentra en apuros. Ok, presten atención. Lo siguiente es una pauta para la persona recta cuando se enfrente a alguna angustia, Dios no lo quiera, o a la escasez de sustento. No debe aumentar su Stadlut. Esa es la receta. 91. Un esfuerzo adecuado siempre es necesario. Por añadir un exceso de Stadlut es, como hemos explicado, erróneo y perjudicial. Más bien, debe examinar sus actos indebidos que le han provocado esa situación. Vamos a la nota X. Hashem se dirige a nosotros.
En una de las cartas publicadas del Chofetz Chaim, escribe sobre un fuerte terremoto que se produjo en Japón y dice que Hashem se estaba dirigiendo al pueblo judío a través de ese terremoto. Alguien sugirió como analogía un anuncio que se emite en hebreo en una concurrida terminal de aeropuerto, informando a la gente de que se ha organizado un minyan para Minjá. El anuncio lo oyen los cientos de pasajeros de la terminal, pero se hizo específicamente no para todo el aeropuerto, se hizo específicamente para los judíos que estaban ahí, ¿no? Que se encuentran ahí, que necesitan minjá. Del mismo modo, cuando las naciones del mundo sufren calamidades, un terremoto, un tsunami, lo que sea, estas se conciben como una llamada de atención para nosotros, el pueblo judío, instándonos a la introspección y la penitencia. O sea, cada vez que pasa algo, nosotros tenemos que pensar, nosotros no podemos decir, bueno, eso no es para mí. No, 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 eso también es para mí para que yo piense qué es lo que está pasando, qué tenemos que hacer, qué más tenemos que hacer para que no haya este tipo de situaciones. Vamos a la desgracia, a las señales de una desgracia potencial mediante la introspección y haciendo un verdadero esfuerzo para mejorar. Esto, Dios mediante, evitará la desgracia y nos protegerá del daño. Y es interesante que estamos mencionando esto ahorita porque estamos en la época de Lul, de Heshbon HaNefesh, donde es la época de mirar y decir, ¿sabes qué? Si estoy en un aprieto, si me falta un shidduch para un hijo, si me falta parnasá para no sé qué, si me no sé qué, ¿qué tengo que ver yo? De repente, qué puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo hacer mejor mi kashrut? ¿Cómo puedo hacer mejor? Maybe me toca rezar un poco más, maybe me toca aumentar el teilim, maybe me toca dar más tzedaká o ser más particular con la tzedaká, ser más específica, asegurarme que lo estoy dando bien. O sea, todo es un mensaje de Hashem para mirar para adentro. Y la tendencia muchas veces es mirar para afuera y acusar y point fingers. No, Hashem no está hablando, dice, mira para adentro, mira dónde puede haber algo, alguna conexión, que ese clic es lo que va a desenlazar la verajá. Ok. Entonces, nos dice acá continuando, la 92, ¿ok? Cuando una persona se enfrenta a algún tipo de dificultad, desafío o desgracia, aunque ciertamente está obligada a hacer lo que pueda para aliviar el problema, obviamente tenemos que ir al médico, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, su respuesta inmediata debería centrarse en examinar su conducta y pensar en formas de mejorar. No somos necesariamente capaces de precisar por qué Hashem nos trae la desgracia, pero debemos, empero, examinar nuestra conducta para mejorar y esta debe ser nuestra primera reacción. Ok, como afirmaron nuestros sabios, si una persona ve que le sobrevienen aflicciones, debe examinar sus actos y debe hacer penitencia de sus malas acciones. 93. El Ben Ish Chai plantea la cuestión de por qué la Gemara dice si una persona ve que le están sobreviniendo problemas. ¿Por qué la Gemara no dice sin más que la persona sufre desgracias? Porque describe a una persona que ve que tiene problemas. Responde que Hashem, en su infinita bondad, a menudo nos activa una alerta temprana sobre una crisis grave. A veces vemos algo en el horizonte que podría suponer dificultades. Y la Gemara nos enseña que ya en esta fase temprana, incluso antes de que la crisis se desate realmente, debemos hacer introspección. De repente, tengo que pasar más tiempo con mi familia. De repente tengo que guardar mejor Shabbat y no estar pensando en el trabajo. ¿Me entiendes? Algo. To work on it. Ok, esta idea la desarrolla Stipler para explicar la observación que hace la Gemara. Un mal sueño se revierte por la ansiedad que provoca. Entonces dice lo siguiente, explica que un mal sueño a veces es una alerta temprana a que da la oportunidad de evitar a tiempo una crisis mediante la introspección y la penitencia. O sea, a veces la persona tiene un sueño que shakes them up, ¿no? Y entonces eso es, it already shakes you up. Un sueño aterrador tiene por objeto motivarnos a la penitencia, haciéndonos temer la posibilidad de una desgracia, lo aleno. Ujú. Esta ansiedad en sí puede borrar cualquier decreto severo que se haya dictado contra nosotros. El Stipler señala que esto es similar a cuando un médico descubre algo que podría ser una señal de un trastorno grave. Envía al paciente a hacerse pruebas, ¿viste? Cuando uno se queda con ese uncertainty, le toca hacerse las pruebas y no sé qué, que resultan todas negativas. El paciente podría preguntarse, ¿por qué fue necesario todo esto? Todas las 2 semanas de estrés, de qué va a ser, de cómo va a salir la cosa. Pero, enseña el Stipler, es muy posible que este susto fuera como un mal sueño, una alerta temprana enviada por Hashem, un gesed de Hashem. Es muy posible que la persona estuviera de hecho a punto de enfermar,
pero la ansiedad que experimentó y las buenas acciones y la teshuvá que realizó anularon el decreto. Esto es lo que lo que se quiere decir cuando se nos enseña quien ve aflicciones debe hacer introspección y penitencia, incluso cuando solo percibe la posibilidad de una crisis en el horizonte lejano. Aún no se ha declarado la crisis, pero en lugar de esperar a que aflore, debe tomar nota de las alertas tempranas y responder en consecuencia, examinando su conducta y buscando formas de mejorar. Ok, entonces, debe volcar sus súplicas ante el santo bendito sea, como nos dijo Linda que hizo también, y dice la 94, la plegaria también es necesaria en tiempos difíciles. De hecho, el Ramban sostiene que la plegaria es una obligación de la Torah, específicamente en tiempos de zozobra. Siguiendo el Ramban, escribe que quien no clama a Hashem en momentos de apuro es culpable de violar un precepto activo y será castigado severamente, pues es como si apartara de sí la providencia divina. O sea, nosotros tenemos una mitzvah, hacer de rezarle a Dios, de pedirle a Dios que nos ayude. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estábamos? Ok, ok, entonces debe volcar sus súplicas ante Hashem para que los rescate a un espacio anchuroso, es decir, de su angustia, como se afirma en el versículo en Teilim, una oración para el pobre cuando desfallece y vuelca sus súplicas ante Hashem. Y como lo afirman nuestros sabios en Masejet Nidá, ¿qué debe hacer una persona para enriquecerse? Debe rezar a aquel a quien pertenecen la riqueza y los bienes. Ok, entonces vamos a la 95. ¿Qué pasó acá? Ah, perdón, me falté un párrafo de la 94. Vamos a continuar acá. Dice, sobre el rezo, dice que no, esto no debe entenderse en el sentido de que el bitajón por sí solo no trae la salvación. Más bien, a través del acto de rezar, uno expresa, como nos contó Linda, su confianza en Hashem y la convicción de que Hashem es el único que puede satisfacer nuestras necesidades y salvarnos de nuestros problemas. A través de la plegaria uno puede alcanzar niveles más elevados de bitajón. El Pele Yoetz escribe que todos deberíamos aprender de nuestro abuelo Jacob Avinu cómo abordar un desafío. Cuando él se enteró de que su hermano Esav se dirigía a matarlo, aparte del ishtadlut que hizo para salvarse, también rezó a Hashem. O sea, él rezó, él mandó los regalos y él dividió el campo. ¿Cómo se llama? Pues lo uno sin lo otro no es suficiente. En cuanto a la plegaria y el ishtadlut de Jacob Avinu, Rav Chaim Vital añade una idea importante. Jacob Avinu no se limitó a rezar a Hashem y luego proceder a su ishtadlut, sino que realizó ambas cosas simultáneamente. Mientras preparaba su estrategia para salvarse de su hermano, rezaba constantemente a Hashem. Así es como es. Incluso mientras uno realiza el ishtadlut adecuado, debe al mismo tiempo tener presente que es Hashem quien nos salvará y seguir rezando. O sea, y esto lo podemos hacer nosotros en nuestro día a día. Nosotros tenemos que mandar al cliente, Hashem, ¿ok? Que sea con Mazal, que sea bien. Ok, 96. Debe reforzar su corazón con bitajón y con su esperanza en Hashem, bendito sea. Nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre el bitajón y la esperanza? Como ya se ha explicado, bitajón auténtico es cuando una persona vive con la firme convicción de que Hashem controla el mundo y por lo tanto confía plenamente en él en cada situación, por calamitosa y desesperada que parezca. Una persona así está completamente tranquila y relajada, sin que le afecte ningún temor o preocupación. Sin embargo, es difícil estar constantemente en ese nivel de bitajón y un grado tan elevado puede estar fuera del alcance del alcance común de la gente. Aún así, uno debe creer que siempre hay esperanza. Esto significa que cuando uno se enfrenta a un desafío, debe instarse a recordar que Hashem es infinito y todopoderoso, que siempre puede ayudar y que por lo tanto hay esperanza de salvación. Aunque una persona así esté nerviosa y preocupada, nunca pierde la esperanza. Esta esperanza es también una forma de bitajón, puede ser un bitajón más leve, ¿no? Pero sí, sigue siendo. Nadie debe decir jamás que el bitajón no es para él. Hay muchos niveles de bitajón y por lo tanto cada persona si lo intenta puede alcanzar el bitajón según su nivel. Y como todo, es práctica, hay que ejercitar el músculo. Raphael Friedlander señala que esta esperanza basada en el bitajón nunca debe confundirse con un optimismo infundado. Sencillamente esperar lo mejor sin bitajón no guarda ninguna relación con Hashem
Incluso un ateo que compra un boleto de lotería tiene la esperanza de que le toque el premiado. O sea, la esperanza tiene que estar basada en Hashem, Ujú. no en el aire, ¿me entiendes? No en las estrellas, en Hashem. Yo Es- confío que Hashem puede todo y puede anular este decreto, que me puede quitar esta cirugía de encima, que puede, ¿me entiendes? Es en Hashem. Ok, entonces dice, debe afianzar en su corazón que no hay nadie más que Hashem, bendito sea, de quien busca ayuda. 97. No basta con que uno reconozca la capacidad de Hashem para ayudarlo, también debe reconocer que nadie más que Hashem puede hacerlo. Porque recuerden que no podemos dividir la confianza entre dos cosas. El momento que tú confías en dos cosas, ya mm, tiene que ser Hashem exclusivamente. La gente claro. nos dice, bueno, tengo una cuenta de ahorros, una buena póliza de seguros y así como muchos contactos políticos, así que las cosas se ven bien. Y si Dios no lo quiera, me ocurre algo que esté fuera de mi control, siempre puedo rezar a Shem porque Él también puede ayudarme. Que esa actitud es incorrecta. Uno debe tener la convicción de que no hay absolutamente nada en este mundo que pueda ayudarlo aparte de Hashem. Todos los recursos y contactos de una persona pueden resultar inútiles en un momento. Solo Hashem no está limitado para nada, pues tiene la capacidad y el poder absoluto e infinitos de hacer cualquier cosa. Ok, vamos a la Y, dice también, por eso es que hay que confiar en Hashem y no en el... Exacto. Ok, entonces dice, Ein od milvado, que esa es como la frase que tenemos que tener siempre presente, ok, no hay más nada más que Hashem. Se cuenta la historia del Rav de Brisk que huía de Europa durante la Segunda Guerra Mundial con sus hijos pequeños y no tenían todos sus papeles en regla, porque imagínense, o sea, estaban en un tren en un intento desesperado de escapar y el Rav de Brisk instruyó a sus hijos para que repasaran en sus mentes constantemente que en od milvado, asegurándoles que mientras se concentraran en esa convicción, nada malo les ocurriría. En un momento dado, unos agentes empezaron a acercarse a ellos para pedirles sus papeles y la familia se dio cuenta de que se habían distraído brevemente de su concentración en Ein Od Milvado. Reorientaron sus pensamientos y los agentes lo dejaron en paz. Un gran hombre dijo una vez, Ein Od Milvado no es una calcomanía para choques, es un trabajo de toda la vida. O sea, tener presente esta realidad de que solamente es Hashem y que no existen los oficiales que vienen a pedir el papel y no existe el tipo que viene en el tren a pedirte el boleto y tú no tienes el boleto, que nada existe, solamente existe Hashem. O sea, eso es un trabajo toda la vida, ¿ok? Sí. Porque vivimos en este mundo y pensamos que todo esto existe, pero no es así. ¿Dónde está la naturaleza? Rav Yitzhak Hunter comentó una vez, los científicos laicos han estado intentando encontrar un lugar en el universo para que exista Hashem. Los sabios de la Torá han estado intentando encontrar un lugar en Hashem para que exista el universo. O sea, porque Hashem es todo. Es decir, quien piense que es la naturaleza la que controla el mundo, no encontrará a Hashem en el universo. Pero quien entienda que no hay nada en el universo aparte de Hashem, no comprenderá cómo la naturaleza puede lograr algo por sí misma. No, Mm, no, pues no lo hace, solamente Hashem lo está haciendo. Yuri Gagarin, el primer ser humano en el espacio exterior, comentó, pensé que encontraría a Dios en los cielos, pero no estaba en ninguna parte. Qué triste, ¿no? Rav Gifter comentó a ah, eso. Bueno, yo también vi esa primera visita a la luna y vi a Dios en todas partes. O sea, mm, nosotros vamos y vemos en la naturaleza y vemos a Dios en todas partes. ¿Cómo puedes decir? O sea, ves la creación y dices, eso es sí, como se ha explicado en el Sefer Nefesh HaChaim. Si alguien, Dios no lo quiera, se encuentra en una situación angustiosa, debe reflexionar sobre la completa y absoluta unicidad del Creador, que no hay nada aparte de Él. Y mm, entonces, de manera automática, se eliminarán todos los juicios y acusaciones celestiales contra Él y no sufrirá ningún daño. Si la persona se enfoca en Hashem, eres solo tú, esta demanda legal no existe, lo que sea, problema médico no existe, ¿ok? Eso se va a eliminar. Como dice el versículo, yo te hice y yo te sostendré, yo te cargaré y yo te rescataré. Que vamos a la nota 98, dice, el Beis Halevi procede a citar un conocido pasaje del Nefesh HaChaim, de Rav Chaim de Voloshin, que afirma que cuando alguien se enfrenta a una crisis debe reflexionar sobre la necesidad de Dios y que en Od Milvado nada existe aparte de Dios. El Nefesh Chaim escribe que meditar sobre este principio tiene el efecto de eliminar
¿De eliminar qué? De eliminar, ¿dónde estábamos? De eliminar ese nivel, sí, no. ¿Dónde continúa? Ah, perdón, continúa la próxima columna. Ajá. De eliminar todas las fuerzas negativas y subraya que se trata de un concepto profundo y una segula maravillosa. Es una percepción mucho más profunda del concepto que el Beis Halevi mencionó anteriormente. No solo es Hashem el único que siempre puede ayudar, pues no está circunscrito a ningún límite físico, sino que en verdad Hashem es el único que de hecho ayuda y todos los demás poderes son simplemente manifestaciones de su voluntad. Las palabras Ein Od Milvado no quieren decir que no exista ninguna otra deidad aparte del Todopoderoso, sino más bien que nada existe sin él, nada independiente en este mundo excepto Hashem. Recordar que el león solo existe porque Hashem en ese momento le está dando existencia. Entonces, si yo en ese momento me concentro en Ein Od Milvado, ¿okay? Solo es Hashem, entonces puedo anular el decreto, o sea, ¿me entiendes? Le puedo quitar fuerza a el león que Hashem le está dando existencia. Esto se reconozco, no hay nada excepto tú, eres tú estás creando el león. Tiene toda la creación en cada momento, de modo que nada puede existir y nada puede suceder en nuestro universo sin que él lo haya decidido. Que es uno de los principios que nos explicó el Shara Bitachon, que la persona con Bitachon sabe que no hay nadie ni nada que en realidad le pueda hacer daño, ni le pueda quitar, ni le pueda aumentar. Para esta convicción, explica el Beis Halevi, podemos desentendernos de todos los que nos amenazan y apegar nuestra mente y nuestros pensamientos exclusivamente a Hashem. O sea, les quitamos fuerza. ¿Ok? Y cuando hagamos esto, entonces Hashem se encargará de que las fuerzas dañinas desaparezcan. Ok, véanse los apéndices F y G. Vamos a hacer los apéndices en la próxima semana porque yo le dije a Ali que iba a estudiar con ella y ya le dije a las 8:30, ya son las 43. Lo vamos a terminar aquí. Aunque quizás no podamos alcanzar ese nivel, sin duda podemos y debemos esforzarnos por vivir con la conciencia de que nada puede sucedernos a menos de que Hashem quisiera que suceda. Esta sensibilización nos ayudará a alcanzar una mayor alegría, serenidad y confianza, ya que depositamos nuestra confianza únicamente en Hashem y no tendremos motivos para temer, sean cuales fueran las circunstancias. Así que acuérdense, y es buen mensaje para Rosh Hashanah, saber, ¿sabes qué, Hashem? Eres solo tú eres el que me das, tú eres el que quitas, yo confío en ti. Y decir, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar este nuevo año, eso es un buen trabajo. Y vamos a poner acá, la semana que viene es Rosh Hashanah, no vamos a tener clase, pero la próxima semana vamos a ir al apéndice F, que nos dijo acá, el apéndice, ¿cuál era? Bezrat Hashem, a ver, que sea con alegría, con salud. Sí, va a ser entonces el 22, porque el 15 de octubre todavía Simchat Torah hasta esa noche, así que va a ser el 22 de octubre, Bezrat Hashem.